Siempre he querido saber cuáles son las razones que diferencian a los mejores en su profesión. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo logran. En el Bentley me dirijo a encontrarme con los campeones en su área de expertise. Me llamo Iñaki de la Parra y este programa es Negocios en Bentley. Elon Musk, inventor, diseñador, el genio moderno, el hombre más rico del mundo. Hoy vamos a entrarle a detalle para que conozcas la historia de Elon y qué es lo que lo ha hecho lo que es. Vamos con él. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos a todos. Estoy ahora sí con un frío que salieron los pingüinos. Estamos a menos 16. Pueden ver todo blanquito en la calle. Pero bueno, hoy vamos a entrarle con Elon Musk en una leyenda de los negocios. Este Elon, en lo personal para mí ha sido un genio. Yo creo que hemos tenido en la historia de la humanidad pocas personas, primero que nada, tan creativas y con tanta resiliencia al fracaso, sobre todo cuando estás tratando de innovar. Entonces, hoy me encantaría platicarte de la visión de los negocios que tiene Elon, de la visión del éxito, cómo maneja él toda la parte estratégica y de experiencia, cómo la transmite a los demás, la parte psicológica y de liderazgo, como líder mundial en la innovación, en los negocios, en el emprendimiento, y cómo una persona tan brillante sigue abierta al aprendizaje. Entonces, una de las cosas, por si no lo sabes, impresionantes de Elon es que como buen emprendedor tuvo la capacidad de hacer dinero sin dinero, y en sus negocios él lo recalca una y otra vez, este tema de no meterse en negocios de capital intensivo, o sea, que requieras muchísimo dinero para arrancar los negocios. Y precisamente lo que hizo Elon, siendo sudafricano canadiense, viviendo en Sudáfrica, se mueve a Canadá, empieza a estudiar y conforme fue avanzando como estudiante, se puso a programar. ¿Por qué? Porque la programación pues sale de aquí arriba del coco y del conocimiento. Entonces pues no es de capital económico intensivo, es de capital intelectual intensivo, y de ahí empezó a capitalizar. Hizo códigos desde niño, los vendió, videojuegos, y poco a poco fue avanzando. Y bueno, la historia hoy es el hombre más rico del mundo con más de 185 mil millones de dólares. Y es un cuate de 50 años de edad que empezó sin nada, no heredó, no hizo inversiones en la bolsa, no hizo cosas que no sabía hacer. Como buen inventor, se dedicó a crear y a generar equipos de trabajo, ideas que transformaran el mundo. Otra cosa interesante de Elon, de la visión de Elon, es que siempre transmite en cualquiera de sus negocios, desde los primeritos cuando empezó el tema de PayPal, o después un poquito con el tema de Tesla o con SpaceX, todo gira en torno al producto. Y eso es muy interesante porque el MVP, el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, la capacidad de tener un producto mínimo que funcione en todos los negocios que ha emprendido Elon, ha sido la clave de su éxito. En vez de, desde su punto de vista, de desperdiciar recursos en cosas que agreguen poquito valor
al mercado, al usuario de estos productos, como puede ser la mercadotecnia, que desde su punto de vista no hace mucho sentido. Él prefiere invertir mucho más como buen diseñador, como buen ingeniero, en la parte de Research and Development, en la parte de mejorar el producto, de tener un producto que antes de impulsarlo o meterlo al mercado, realmente sea un producto excelente. Y aquí también hay una diferencia importante con otros negocios y con otros emprendedores. Elon, en este concepto de los océanos azules, o sea, dimensiona una idea, por ejemplo, la idea de cómo empezó PayPal, ¿no? Quería hacer una integración de servicios financieros seamless, que todo se uniera, y además tenía una característica, por ejemplo, que era el pago a través de emails. Y él estaba muy clavado en hacer un software que manejara todos estas integraciones financieras en una sola plataforma. Sin embargo, tuvo la disposición de decir, bueno, parece que lo que el mercado está aceptando un poquito mejor es el tema del pago con emails, y bueno, migró todo el tema de PayPal, y la historia de PayPal pues se convirtió en eso, ¿no? Creo que es una línea muy delgada la que tiene Elon en esa capacidad de empujar algo que no existe sin necesariamente tener una competencia directa, o sea, realmente tener una idea innovadora, y esta capacidad de seguir escuchando a ese mercado, a las críticas, para integrar en este producto, en esta oferta al mercado, lo que visualiza como una idea de negocio. Porque si tú vuelves a analizar las ideas de negocio que ha emprendido Elon, no está escuchando al mercado. Si él fuera a preguntarle al mercado, oye, ¿cómo quieres un coche eléctrico? Oye, ¿quieres ir a Marte, a colonizar Marte? Pues el mercado no sabe si quiere eso o no. Él está creando estos mercados. De cierta forma está visualizando el futuro y trayendo ese futuro al presente, y convenciendo a través de la potencia de la calidad de sus productos, de la calidad de sus ideas, de la calidad de sus emprendimientos, hace que la gente los quiera, no a través de la mercadotecnia, a través del producto, de la idea per se, de la ejecución. Entonces, eso del MVP, del producto mínimo viable, es súper interesante, la conceptualización y cómo él distingue claramente este signal contra el noise, ¿no? O sea, la señal contra el ruido. ¿Cómo puede ser, en este caso, para él la mercadotecnia, escuchar demasiado al mercado y dejarse llevar por la competencia, todo esto ruido, ¿no? Y él se enfoca en las señales. Esto es lo que hay que sacar, y hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir. Y no quiere decir que no escucha al mercado, y no quiere decir que no escucha la competencia o que no escucha las críticas. Sin embargo, él tiene esta frecuencia de distinguir lo que es ruido de lo que es calidad, y de lo que es una señal clara de hacia dónde debe de dirigirse, ¿no? Entonces, bueno, su visión de la mercadotecnia es interesante. Tesla prácticamente no gasta absolutamente nada en mercadotecnia. Es una empresa pública, te puedes meter a revisar los estados financieros y te darás cuenta que es ridículo lo que invierten. Él cree en el advocacy, que es la boca a boca de las personas, estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque se enfoca en que el producto esté a toda madre, que el producto funcione muy bien, que sea un diseño increíble, que sea una experiencia de uso increíble. Y bueno, hay otras marcas como puede ser Apple, por ejemplo, que se enfocan en esto, ¿no? Entonces, él no es un gran creyente de la mercadotecnia en ese sentido. Prefiere invertir esos recursos en Research and Development, ingeniería, diseño y todo esto, ¿no? Otra parte muy interesante de Elon en SpaceX, en SolarCity, en todas estas empresas, incluido The Boring Company, esta empresa que construye túneles, porque ahora la idea de Elon es precisamente construir túneles en las grandes ciudades para, pues todavía no lo define bien si va a ser una cápsula, un Tesla o algo, los va a meter en estos túneles y boom, te vas a transportar
como un metro subterráneo, pero encapsulado, ¿no? Entonces está todavía en el desarrollo de esta idea para las grandes ciudades y bueno, esto es con Boring Company, pero con todas sus empresas ha tenido la capacidad de gestionar equipos grandes, entre comillas, y equipos talentosos. Por ejemplo, digo grandes entre comillas porque, por ejemplo, está esta empresa Neuralink, que es una empresa, y vamos a entrar un poquito más a detalle cómo visualiza Elon Musk todo el tema de inteligencia artificial, que es un negocio en el que yo estoy metido y también tengo mis asegúnes, y vamos a entrar un poquito a discutir el tema de inteligencia artificial, pero la visión que tiene de la inteligencia artificial Elon y cómo la incorpora con su empresa esta Neuralink, que finalmente es cómo incorporar la inteligencia artificial no para que compita con el humano, porque al final son como dos vertientes de la inteligencia artificial, ¿no? La visión de que la inteligencia artificial puede o va a sustituir, queramos o no, al humano en muchas funciones que puede hacer mucho mejor una computadora. La visión de Elon es para minimizar este riesgo, creó esta empresa Neuralink, y lo que está tratando de hacer es cómo incorporar un aparato que te pongan aquí en el cráneo, que tenga capacidades de la inteligencia artificial, pero que las pueda traducir a tu cerebro, para que, no sé, puedas comunicarte sin voz, ¿no? Simplemente con pensamiento con otra persona, o si tienes algún tipo de deficiencia neuronal o parálisis, pueda reactivarla a través de estos dispositivos. Entonces él está buscando la integración de la inteligencia artificial directo en el cerebro humano. Esto es Neuralink, y si yo te dijera, tiene 100 personas en Neuralink, son 100 personas. Es un equipo muy grande, entre comillas, de talento, pero para este nivel de transformación 100 personas no es demasiado. Se enfoca muchísimo Elon en equipos altamente eficientes, sumamente talentosos, pero para él es fundamental la parte de que estas personas, además de ser muy talentosas, tengan esta personalidad de trabajo en equipo. Porque lo que él define en su experiencia de 40 años, 30 años emprendiendo, es en el pasado él se enfocaba demasiado en el talento, exclusivamente en el talento, en la profesional, en la profesionalización, en esa parte dura, pero se dio cuenta conforme fue avanzando que si contrataba personas sumamente talentosas pero que no fueran capaces de trabajar en equipo, sus ideas no iban a caminar y sus empresas no iban a caminar como él quería. Entonces fue una de las cosas que incorporó, y lo ves en empresas como Tesla, lo ves en empresas como SpaceX, lo ves en The Boring Company, lo ves en Neuralink, la empresa que te acabo de platicar, ¿no? Entonces son conceptos interesantes y bueno, pongamos un poquito el contexto, porque 185 mil millones de dólares de Tesla, de Elon Musk, o sea, comparado con Tesla no era nada hace una década, y ahora podría comprar Elon con esta fortuna que tiene BMW, Grupo Volkswagen, Chrysler, Fiat, Ferrari, o sea, podría comprar todas estas empresas, todavía le sobraría dinero. Estamos hablando de un cuate que está transformando, está innovando. Yo creo, y esto es a título personal, Elon no es, para empezar, no es un inversionista, es un inventor, emprendedor 100%. Es un emprendedor inventor empedernido. Eso es Elon. ¿Por qué? Porque ha tenido, yo creo que cientos de fracasos. O sea, cuando empezó el tema de SpaceX, la cantidad de... Para empezar, cuando dijo quiero colonizar Marte, pues se mofaron de él, ¿no? Los rusos, cuando se acercó a Rusia, cuando se acercó a la NASA. Y digo, fast forward, ahorita está pues trabajándole a la NASA, o sea, el gobierno le está outsourceando cosas a una empresa privada en el espacio que hace también una década jamás se lo hubiera imaginado nadie. Igual que los coches eléctricos, igual que todas estas ideas loquísimas. Y siempre que le preguntan a Elon, oye, miedo al fracaso, el fracaso es parte del éxito.
Y esto lo hemos visto constantemente en los emprendedores seriales, no están enfocados, no los define el dinero. Si Elon se hubiera querido buscar una vida, vamos a decir, cómoda, pues con la venta de PayPal, que fueron, cuando se la vendieron a eBay, creo que 1.5 billones de dólares, pues con eso se hubiera podido retirar, ¿no? Posiblemente de ahí Elon solito se debe de haber metido más de 100 millones de dólares. Entonces, pues con eso se podría haber comprado una isla en el Caribe y decir, bueno, pero no estaba motivado por el dinero. Las personas, yo creo que verdaderamente exitosas, están motivadas por un drive interno, por el concepto de reto, por el concepto de transformación, y no tienen, yo creo que hay milestones, ¿no? Hay ciertos benchmarks, hay ciertas, no sé, metas en el camino que vas cumpliendo, que puedes ir. Pues para Elon pudo haber sido sacar mi primera empresa, para ti puede ser ganar tu primer millón, o comprarte X cosa, o tener cierta cantidad de dinero, pero no, yo te recomiendo que no te detengas ahí. Si tú ves, por ejemplo, lo que hace Elon es impresionante, es ese drive a seguir adelante a pesar de los fracasos o a pesar de los triunfos. Creo que quedarse en la zona de confort sería desperdiciar la vida, y es un claro ejemplo Elon. O sea, con la cantidad de éxitos que tiene, con la cantidad de dinero que tiene, podría retirarse en vida. La pregunta es, ¿sería más feliz? ¿Sería menos feliz? ¿Se sentiría más productivo? ¿Se sentiría menos productivo? ¿Podría realmente transformar a la humanidad al grado que lo está haciendo? Porque está transformando la humanidad. O sea, fue lo que hizo Edison en algún momento, ¿no? Y bien lo decía Edison, 1% es inspiración, 99% es sudoración. Y tú lo ves con Elon Musk, que es un cuate que consistentemente pone semanas de 80 a 100 horas de trabajo. O sea, se dice fácil, pero eso yo lo viví en el deporte, ¿no? También, si quieres tener mucho éxito, tienes que tener la capacidad de outwork a los demás. O sea, ¿cómo puedes en un año o en una década lograr lo que a muchas personas les costaría 2 o 3 décadas? Y tener estos grandes periodos de tiempo y esta eficiencia, pero sin miedo a trabajar duro. Y trabajar duro e inteligente, porque también no se trata nada más de hacer y moverle por todos lados y sentirse productivo porque estás corriendo para todos lados. Ahí es donde la inteligencia y la eficiencia juega un papel sumamente definitorio, ¿no? El tema de la optimización de algo útil, o sea, no todos tenemos que ser inventores, ni ingenieros, ni diseñadores, ni gente que va a revolucionar el mundo. Yo creo que son pocas las personas que tienen esa capacidad como Elon. Pero sí, si tú analizas lo que Elon ha hecho en otras partes paralelas, es algo que ya sea útil, ¿cómo lo vuelves mejor? Y yo creo que muchos de nosotros sí tenemos esa capacidad y podemos aprender del ejemplo de Elon, específicamente eso, cómo algo útil que ya existe lo puedes tú como emprendedor llevar a un grado de optimización que lo valore más el consumidor, que lo valore más el mercado, de tal suerte que tenga una mejor aceptación y que tu marca, que tu producto, que tu servicio sea mejor recibido y la gente lo quiera y construye una lealtad. Creo que esa parte es muy asequible para cualquiera de nosotros como emprendedores, inclusive como autoempleados, o inclusive si estamos trabajando para una empresa, ¿no? Entonces esa parte es muy, muy, muy interesante. Obviamente, una de las cosas interesantes también es cuando tú hablas de 185 mil millones de dólares, te imaginas que tiene este cuate todo ese dinero en algún lugar, ¿no? En bitcoins o en dólares, a ver, esa parte es interesante entenderla, ¿no? Cuando tú ves uno de estos grandes magnates, y que pasa con muchos empresarios y te puede pasar a ti en el futuro, que tu riqueza, tu net worth valga X cantidad de dinero, esa valuación
de tu net worth, de lo que vale todos tus assets, todos tus activos, no significa que sea en efectivo. Ojo, Elon es la evaluación de sus empresas, el conjunto de la evaluación de sus empresas, lo que lo lleva a tener entonces sí estos 185 mil millones de dólares. Pero no es que los tenga en cash, los tiene en Tesla, los tiene en SpaceX, los tiene con los movimientos accionarios que hay en el mercado bursátil. Eso es lo que realmente lo potencia o lo deja. No significa que tenga eso en cash y que pueda hacer disposición inmediata de todo eso. Eso es muy importante que lo entiendas, porque tú posiblemente, si tienes, por ejemplo, un poco de ahorros en efectivo, también tienes tu casa, por ejemplo, si ya la terminaste de pagar, pues todo eso se va sumando a tu patrimonio. Y por ejemplo, si piensas en términos netos, tu casa, pues no es que la puedes vender, pero te tardas y hay que negociar y se puede sacar un cálculo. ¿Cuánto vale tu casa? No, pues vale tanto. Bueno, pues eso está incluido en mi riqueza personal, pero de ahí a la realidad todavía hay una brecha que hay que cubrir, que es si la quieres tener en efectivo, va a haber un tema de negociación, va a haber un costo de oportunidad en el tiempo y luego esto sigue avanzando, ¿no? Entonces es importante, cuando vemos estas grandes fortunas, no te vayas a creer que son fortunas líquidas, ¿no? La gran mayoría no son fortunas líquidas. Hay una parte en cash, pero la gran mayoría es el valor total de la empresa y de todos los assets que tienen estas personas, de todos sus activos. Otra cosa interesante de Elon es que constantemente se dedica a perseguir ideas interesantes, no se deja distraer demasiado. Y estamos hablando de un cuate que opera en distintos negocios. O sea, es un cuate que estamos diciendo, a veces duerme en la oficina, trabaja fines de semana. La forma en la que divide su tiempo es muy interesante, y es un poquito el concepto del passion paradox, ¿no? De cómo mucha gente dice, no, pues es que hay que balancear, tener una vida balanceada. Yo creo que en el éxito, si tú analizas a las personas exitosas, número uno, disfrutan muchísimo lo que hacen, y Elon lo repite constantemente: no hagas algo que no disfrutas, que no es divertido para ti. A ver, sí, evidentemente va a haber sudoración, va a haber momentos muy difíciles, vas a tener que comer vidrio muchas veces y pasar aceite, pero el proceso, ese drive de challenge, de seguir adelante, de construcción de equipo, de que todo el mundo te dice no se puede, pero tú con tu equipo siguen avanzando, siguen logrando cosas, fracasas, vuelves a intentarlo y sigues caminando, ese es el drive. Y eso poca gente lo tiene, por eso poca gente llega. Es como cuando tú estás en una carrera, por ejemplo, corriendo, y te enfocas demasiado en qué están haciendo los demás, y si ya vomitó el de al lado, y si está caminando el de al lado, entonces mejor tú caminas porque no te vayas a cansar. No, acá cada quien es una competencia. La vida en los negocios es una competencia contra uno mismo. Evidentemente influye lo que hay en el mundo exterior, pero el drive, ese empuje constante interno con tu equipo, que sigues adelante sin importar el paso, lo deja clarísimo este cuate. O sea, cuántos intentos fallidos de Tesla, cuántos intentos fallidos de SpaceX, explotando cohetes por todos lados, y que esto va a ser un fracaso, y ya tiene contratos con la NASA por miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental que la interioricemos. Nos podemos llevar un excelente ejemplo de Elon, porque es radicalmente enfocado y radicalmente empedernido, y no me gustaría decir terco, porque es un cuate que recalca demasiado estar abierto a la crítica, pero yo diría la crítica no fatalista. La crítica fatalista, esa crítica realmente destructiva, de envidia, que el efecto cangrejo que conocemos mucho en México y en Latinoamérica, donde ya va a salir uno y no, que no se vaya, que se quede con nosotros, y si todos estamos jodidos, él debería también de estar jodido. Esa filosofía cangrejista no es a lo que me refiero, pero sí, por ejemplo, si tienes un buen amigo,
si tienes a tu familia, a tus socios de negocio, a tu equipo y te están diciendo algo, es gente que no te quiere lastimar. A esa gente la tienes que escuchar. No es lo mismo de un competidor o de un crítico fatalista que nada más quiere aventar ideas por todos lados. Pero bueno, nos metimos a un túnel y aquí se siente, nada más de meterte al túnel se siente el cambio de temperatura. Estamos como a menos 16 ahorita, entonces está frito aquí, hasta en el coche se siente, y eso que traemos la calefacción. Pero bueno, el manejo del riesgo, ¿no? Esa es otra cosa que Elon ha recalcado mucho. O sea, en 2008, ojo, ya estaba set for life, ¿no? O sea, mucha gente cree que llegan a una cantidad de dinero, que tienen cierto trabajo y que dicen, no, ya la libramos, no va a pasar nada, se super relajan, ya está hecha la vida, me retiro. A ver, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con esa mentalidad conformista, de zona de confort, porque 2008, otra vez, Elon, cuando entró la crisis económica de 2008, todo se podría haber ido a la fregada. Y tuvo dos opciones: todo su patrimonio reinvertirlo en sus empresas, especialmente para empujar a Tesla y a las otras, o simplemente dejar morir todo y tener una vida súper cómoda, pero posiblemente frustrado de por vida. Y decidió go all in. Y bueno, el resultado es este que conocemos. Ese manejo del riesgo, a ver, se dice muy fácil, pero el manejo del riesgo del emprendedor creo que es una de sus características más fuertes. Y Elon vuelve, o sea, es un fenómeno porque vuelve a demostrarlo en carne propia. Este es un líder, a ver, ojo, porque este es un líder que constantemente el audio va con la película. Es un líder súper alineado a lo que dice, lo hace. A ver, dice, voy a trabajar tanto. Su escritorio está en el centro de la fábrica de Tesla, en el piso, o sea, en el piso de producción. Y ahí va a trabajar, especialmente en Tesla, estamos hablando de que va a trabajar ahí sábados y domingos. La gente lo ve. Yo estoy diciendo que no descanses y que tengas que seguir el modelo de Elon. Sin embargo, te estoy diciendo que, o sea, tienes que poner trabajo. Y si dices que hay que trabajar, tienes que mostrar a tu equipo que tú trabajas más duro que ellos, no igual. Un líder no puede trabajar menos que su equipo. Y eso creo que es un error garrafal que muchos emprendedores cometen. Están exigiendo extra hours para sus trabajadores, para sus equipos, están pidiéndoles que expriman todo, pero ellos no están dispuestos a hacer más que sus equipos. Un verdadero líder, sea un presidente, sea un CEO, sea un líder de comunidad, sea lo que sea, un líder tiene que estar dispuesto a hacer más, mucho más de lo que hacen las personas a las que ese líder está tratando de convencer que hagan más. Suena un poco redundante, pero ese concepto de trabajar duro solamente con el ejemplo. No existen las palabras. Es ejemplo y resultados. Y la gente, tu equipo, lo tiene que ver. No es lo mismo, y eso es algo que vuelve a recalcar constantemente Elon, no es lo mismo empezar un negocio a escalar un negocio. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Empezar un negocio relativamente sencillo, echarlo a andar, ¿no? Echarlo a andar es bastante sencillo. Una vez que echas a andar un negocio, escalar el negocio y no quedarte en pequeño, mediano o inclusive desaparecer, que es el destino de muchos, es como de una empresa pequeñita o mediana puedes convertirte en algo grande. Esa escalabilidad, ese siguiente paso es el difícil que los emprendedores deben de dar. Y ahí es donde Elon no se detiene. Y ahí es donde el manejo del riesgo y el ejemplo hacen significativamente la diferencia. Porque el pain tolerance, esa frustración al fracaso, ese comer vidrio, pasar aceite,
no todos lo pueden hacer. No todos lo pueden hacer a ese nivel, sobre todo cuando hay que escalar la empresa, porque requiere todavía mucho más trabajo y cuando empiezas, pues evidentemente hay alto nivel de energía, todo el mundo está contento, hay un reto, empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los años, empieza a anquilosar un poco el tema, empiezan a haber conflictos, empieza todo el tema de competencia interior, competencia exterior, ya no está tan padre, ya no están todos tan contentos, ya no todos confían al 100, ya no todos traen el mismo nivel de energía, y ahí es donde hay que empezar a escalar, papá. Y entonces el fundador, que normalmente puede llegar a ser el CEO o el presidente o el que está ahí talachando, pues todo el trabajo que no quieren hacer los demás o todo donde hay problemas se filtra en esa persona, en este caso en Elon, ¿no? O sea, cuando pues no salían las baterías de Tesla o no duraban lo que tenían que durar o los cohetes explotaban, pues finalmente todos esos problemas empiezan a filtrar al CEO, al fundador, al director. Y entonces, si tú no tienes ese pain threshold muy alto y esa tolerancia a la frustración alta, pues evidentemente los chances de escalar ese negocio y de dar el siguiente paso y de asumir los riesgos que se deben de asumir, pues no van a suceder de una manera exitosa. Y es ahí donde Elon demuestra, y creo que cualquier emprendedor, especialmente los emprendedores seriales que salen y lo hacen y vuelven a fracasar y vuelven a hacerlo y siguen generando empresas, siguen generando negocios y siguen escalándolos, eso es algo tremendo. Y es algo de lo que, pues, yo diría no presume Elon, pero es uno de sus puntos sumamente fuertes, ¿no? Leer mucho. Es un cuate que, digo, no sé cuánto puedas leer si trabajas 80, 100 horas consistentemente a la semana, pero es un cuate que sigue aprendiendo, que sigue, digo, no estudió cómo volar cohetes, tuvo que aprender, y es un cuate que ahora que estuve haciendo la investigación para platicarte todo esto, vi muchas entrevistas con sus allegados, tanto directivos como trabajadores, y es una de las características muy interesantes de Elon, es que es un cuate que constantemente viene y te pregunta, y pareciera que te está preguntando porque te va a retar sobre algo, pero viene y te pregunta porque realmente quiere aprender de ti como experto. Y entonces en una conversación que puede ser inclusive de horas, trata de absorber tanta información del experto como pueda para entonces llevársela y empezarla a aplicar en otras áreas y conectar puntos para cuando vengan esos problemas, esas situaciones súper complicadas, tenga mayor sensibilidad y mayores elementos de su equipo talentoso para resolverlos, ¿no? Y que el miedo no se los coma. Entonces, esa apertura al aprendizaje es fundamental. Otra cosa que me llama mucho la atención de Elon es un cuate que su approach, su acercamiento, su racionalización del miedo es diferente. Es un cuate que yo creo que el miedo lo ve como un poco ilógico, sobre todo los miedos irracionales. A ver, o sea, si vas en la noche a un bosque con una lamparita y escuchas ruidos de pájaros y de repente te empiezas a imaginar que te va a atacar un jabalí y puede salir un oso, pues empiezan a volverse, o sea, sí puede haber algo de eso, pero empiezas a irracionalizar un miedo. Y creo que a veces en los negocios sucede un poquito eso, especialmente cuando hay demasiado ruido exterior y está habiendo muchos movimientos. Tú solito vas alimentando ese miedo y se llevan a niveles irracionales. A ver, creo que la capacidad que tiene Elon precisamente de estos niveles irracionales es como decir, a ver, yo soy un emprendedor, sí tengo miedo, sí hay riesgos, vamos a dimensionar los riesgos, de qué estamos hablando, vamos a aterrizarlos de una manera más racional, vamos a ver qué podemos hacer y entonces afrontarlos. Y entonces el miedo lo transformas en un aliado para que sea un driver de tu reto, de seguir adelante. Entonces esa parte psicológica también que tiene Elon para cambiar el chip y seguir adelante, ¿no? En momentos diferentes. Él también recalca mucho, obviamente, mientras más joven seas,
pues correr riesgos es distinto, no es lo mismo tener una familia y tener varios hijos y tener una hipoteca para asumir cierto tipo de riesgos que cuando estás completamente joven. Él recomienda mucho que si eres joven emprendas, que te aventures. ¿Por qué? Porque el riesgo, simplemente porque eres tú, nada más eres tú, es menor que cuando estás acarreando más responsabilidades, ¿no? Entonces esa parte es también muy, muy interesante, y la recalca constantemente cuando hace entrevistas, cuando hace congresos. Este círculo de retroalimentación del que te hablaba también te va a revelar mucha información, y es muy importante esa apertura. Este círculo de gente, ¿a qué gente vas a mantener escuchando? ¿A qué gente vas a aceptar las críticas? Y te repito, los amigos es sumamente importante, los socios de negocio y tu familia. Esos tres círculos cercanos es muy importante, y aprende a discernir ese ruido también, ¿no? Es fundamental. Elon es un inventor. Yo creo que es un inventor más que un businessman. O sea, el 80% de su tiempo lo invierte en diseño, lo invierte en ingeniería, lo invierte en research and development. No está viendo estados financieros, no está pensando cómo mover el dinero de aquí para acá. No, está enfocado en ese desarrollo de los productos. Es una mente brillante, y eso también te hace pensar en él en una forma distinta. No es el típico, vamos a decir, no es el típico inversionista. Yo creo que es más bien el típico emprendedor. Es el típico emprendedor que no se detiene, que sigue adelante, que tiene claro hacia dónde ir, que tiene metas muy puntuales como la de colonizar Marte, y por más que le digan que eso no se va a poder, él lo deja muy claro. Dice, yo me quiero morir en Marte. O sea, él se ve y tiene 50 años. Entonces, pues yo supongamos que va a vivir 80 años o 90, pues eso quiere decir que en los próximos 40 años tenemos que tener colonizada Marte. Y dice, aunque me acabe todo mi patrimonio, ahí voy a llegar. Entonces tiene muy claro, y la gente que trabaja en sus proyectos tiene muy claro que Marte es el objetivo, y así sucesivamente en sus otras empresas, ¿no? Entonces, él siempre, obviamente tiene un alto valor para él, porque es su objetivo, pero él también define que todo aquello que hagas, debes de hacer cosas que también tengan un alto nivel de valor para los demás, no necesariamente solo para ti. Entonces, esta capacidad de generar valor en tu emprendimiento, en tus productos, en lo que dejas puesto aquí en el mundo, él es muy, muy arraigado a esta idea de heritage, ¿no? De dejar algo en el mundo para los demás, en temas como Solar City, utilizar la energía solar, menos combustibles fósiles, temas de movilidad, tema de colonización espacial. Todas estas cosas son de un impacto tremendo para ti, para mí, para nuestros hijos y para las próximas generaciones que vengan. No sé cuántas, pero muchas. Son revoluciones sumamente importantes. No todos tenemos esa capacidad tan brillante para ingeniar cosas tan maravillosas que impacten al mundo a tal nivel, pero creo que sí tenemos la capacidad de hacer cosas que generen valor, no solamente para nosotros y que nos importen a nosotros, pero también que dejen un valor a las demás personas, ¿no? Esa mentalidad también de emprendedor que sigue teniendo hoy Elon, de maximizar, ¿no? De cómo hacer más con menos, a pesar de tener muchos recursos económicos y muchos recursos materiales. Ahí hay una historia muy interesante de una parte específica de uno de sus cohetes que, bueno, él estaba hablando con un proveedor y le cotizaron esta parte del cohete, ya no me acuerdo cuál, creo que era una válvula, en $150,000, y dijo él, no puede ser, esto es desproporcional. Y luego le dijo uno de sus ingenieros, a ver, vamos, y llegaron como a, no sé, $75,000-$50,000, y al final el costo de producción terminó siendo de $3,000. Entonces, esa parte es algo con lo que me quedo de Elon y que he visto en personas sumamente exitosas. Los problemas jamás se van a resolver con dinero. Los problemas
se resuelven con inteligencia. Y Elon es un claro ejemplo de todo esto. Espero que esta plática haya sido interesante. Elon es un gran emprendedor, es un gran inventor, y todos nosotros podemos aprender muchísimo de ellos y de todos sus negocios. Te invito a que le des like al video y que invites a tus amigos a que se suscriban. Y si tienes algunas dudas, si tienes algunos comentarios, sugerencias, pónmelas aquí abajo para que le entremos. Y acuérdate que pronto voy a poner a tu alcance el libro de Hábitos 2.0 en México y en toda Latinoamérica. Dale like, comparte y te agradezco mucho tu tiempo. Soy Iñaki, nos vemos pronto.